Bienvenido a todos a un nuevo encuentro de Legal News. Hoy tengo el gusto de conversar con Sergio Daniel Vergara. Sergio es miembro de la firma Marval O'Farrell y Mayral, la empresa líder en la República Argentina. ¿Y qué tal? ¿Cómo andás, Sergio? ¿Bien? ¿Cómo andas, Augusto? ¿Todo bien? Bien, todo en orden. Suerte, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de participar. No, los agradecidos somos nosotros. La verdad que queremos conversar con Sergio sobre el precedente Solvay y establecimiento permanente. Y acá me adelanto un poquito, pero hasta lo que tengo entendido, corregime Sergio, acá es un contrato, me parece, entre partes vinculadas. Hay como un contrato de consultoría o de locación de servicios entre Correcto. Solvay Argentina y Solvay del exterior. Bueno, y Exacto. acá la FIP metió la cola, así que ¿por qué no nos contás así, nos das una pincelada de cuáles fueron los hechos del caso, ¿no? Bueno, a ver, hay varias prestaciones involucradas. Ujú. Se trataba de una sociedad argentina que tenía, que su intención era ampliar una planta productiva en Bahía Blanca, y para eso había contratado de una empresa vinculada al exterior, residente de Bélgica, un servicio que en el fallo se menciona como paquete de ingeniería, que es como un know-how, ¿no? Ujú. Y la obra, la construcción, la ampliación de esa planta, era realizada por un tercero residente de Argentina. Es decir, que al sujeto vinculado al exterior únicamente le contrataba este paquete de ingeniería, y posteriormente este sujeto del exterior también le prestaba servicios de asistencia técnica, con el objetivo de mejorar el proceso productivo en la planta. ¿Ok? Y acá lo que la FIP dice, y ahora vamos a ver qué lleva a la FIP a concluir esto, es que existía un establecimiento permanente de la sociedad residente de Bélgica en Argentina. Y a mí lo que me parece importante antes de seguir con el análisis del fallo es recordar un poco cuál es la relevancia del concepto de establecimiento permanente. Acá está, ok, ok. Es ahí donde entonces quería preguntarte, ¿no? Puntualmente, es por qué es tan relevante desde el punto de vista tributario, ¿no? Esto de establecimiento permanente. El concepto de establecimiento permanente históricamente estuvo asociado al impuesto a las ganancias. Hoy se habla de establecimiento permanente en otros impuestos, como el impuesto sobre los ingresos brutos, que no me quiero meter porque es un tema más complejo, pero siempre estuvo asociado al impuesto a las ganancias. Y es importante porque la existencia de un establecimiento permanente puede modificar la forma en que un sujeto no residente argentino tributa el impuesto a las ganancias. Para esto tenemos que recordar que los sujetos, mientras que los sujetos residentes de Argentina, como por ejemplo una sociedad constituida en Argentina, tributa conforme al criterio de la renta mundial, es decir, por sus ganancias de fuente argentina, originadas en Argentina, y sus ganancias de fuente extranjera, es decir, originadas en el exterior, un sujeto no residente únicamente tributa por sus ganancias originadas en Argentina, de fuente argentina, y no por las ganancias que obtiene por sus fuentes o por fuentes ubicadas en el extranjero. Para hacerlo bien gráfico, un sujeto residente argentino, si yo tengo un inmueble en España y obtengo una renta, tributo, y si tengo un inmueble en Argentina y obtengo rentas, también tributo. El sujeto del exterior solo tributa por las rentas que obtiene de un inmueble ubicado en Argentina, no así del inmueble del exterior. Y la ley de ganancias establece un principio general de ubicación de la fuente, entendiendo que la fuente se encuentra en Argentina cuando existe una renta que se deriva de un bien ubicado, colocado, utilizado económicamente en Argentina, de una actividad desarrollada en Argentina o de un hecho producido en Argentina, independientemente de dónde estén las partes e independientemente de dónde se celebren los contratos. ¿Ok? Mm, ujú. Este principio general de que los sujetos del exterior tributan únicamente por sus rentas de fuente extranjera cede cuando ese sujeto del exterior tiene un establecimiento permanente en Argentina. ¿Por qué? Porque ese establecimiento permanente en Argentina va a tributar tanto por sus rentas de fuente argentina como por sus rentas de fuente extranjera, como si fuese un residente argentino, porque es un residente argentino. Correcto. Hay muchas otras
Eh, qué elementos la AFIP o la ley, ¿no es cierto?, tienen en cuenta para considerar que un establecimiento es o no permanente? bueno, esa pregunta es clave y es una de las que vemos casi todos los días en nuestro trabajo. Previo a eso, tengo que decir que hasta 2017, por la reforma que se introdujo por la ley 27430, la ley de ganancias, no hubo una definición autónoma del concepto de establecimiento permanente en la ley. Había una definición que databa de la entrada en vigencia de la ley original en la década de 70 y que era muy escueta y que se tenía que complementar con las definiciones que estaban en la ley de impuesto a la ley, en la ley de impuesto a la ganancia mínima presunta y en los convenios para evitar la doble imposición suscritos por Argentina. Desde 2017, con efectos a partir de 2018, hay una definición completa y autónoma y que establece todos estos supuestos por los que vos preguntás. ¿Ok? Entonces, desde 2018 conviven dos definiciones, la propia de la ley de ganancias y la que está contenida en los convenios para evitar la doble imposición que Argentina suscribió con una veintena de países. Y ahí, para determinar cuál de las dos definiciones se aplica, cuando estamos analizando la situación de un sujeto del exterior, residente de un país que tiene CDI, la jerarquía superior del tratado aplica esa definición, en el resto de los casos aplica la ley doméstica con su nueva definición autónoma. Pero básicamente son muy parecidas las definiciones, hay algunos matices. Los cuatro supuestos principales en los que se configura un establecimiento permanente son cuando el sujeto del exterior tiene en Argentina un lugar fijo de negocios a través del cual desarrolla todo o parte de su actividad. Pensemos, el caso típico es una sucursal, Correcto. un taller, una fábrica, una sede de dirección. Ese es el principio general de establecimiento permanente, el primer supuesto de establecimiento permanente histórico. ¿Una oficina de representación es establecimiento permanente? Bueno, podría calificar como establecimiento permanente. Después hay que verificar si se cumplen todos los otros requisitos. No basta tener una oficina de representación, no basta tener una sucursal, sino que tiene que tener una permanencia, tiene que ser de actividades que no sean auxiliares respecto de la actividad del sujeto del exterior, pero podría calificar como un establecimiento permanente. El segundo supuesto y es el de que trata el fallo, es el de obras o construcciones o proyectos de ensamblaje o actividades de supervisión vinculadas a esas obras, en tanto y que estas obras sean realizadas por el sujeto del exterior en Argentina como contratista, no como comitente, y que se extiendan en Argentina por un periodo mayor a 6 meses. Los plazos son importantes acá. Tiene que haber una permanencia. El tercer supuesto, que también está tratado en el fallo, es el supuesto de establecimiento permanente por la prestación de servicios. Que esto es cuando un sujeto del exterior, por sí mismo, si es una persona humana y viene a la Argentina a reparar una máquina, o a través de personal que contrata que viene a la Argentina, por ejemplo, a reparar una máquina, presta ese servicio por un plazo mayor a 6 meses dentro de cualquier periodo de 12 meses, y esto implica que hay que hacer un conteo de la cantidad de días que ese sujeto del exterior está por sí mismo o tiene por lo menos una persona en Argentina prestando servicios. Si se exceden los 6 meses, podrías tener un establecimiento permanente. Y perdón, acá te interrumpo. Creo que en el caso Solvay se trataba de eso, ¿no? Como de ingenieros que venían a Argentina a supervisar el avance de Exactamente, obra, etcétera, ¿no? exactamente. Pero como vamos a ver, no llegaban a estar 6 meses. Ujú. Y ahora vamos a ir, pero por eso el Tribunal Fiscal termina entendiendo que no hay establecimiento permanente. Ok. Y el último supuesto es el del agente dependiente, que es aquella persona humana o incluso una sociedad que estando en Argentina actúa por cuenta de un sujeto del exterior y tiene poderes y habitualmente los ejerce para concluir contratos por ese sujeto del exterior o o tiene un rol de significación que lleva a concluir esos contratos. Lo importante en estos cuatro supuestos, para ponerlo más claro, es
Hay un establecimiento permanente cuando el sujeto del exterior tiene una participación en el país, tiene una actividad de tal magnitud en el país que el legislador consideró que hay que darle el mismo tratamiento que a un sujeto residente y que tiene que tributar ese establecimiento permanente por parte de sus rentas como un sujeto residente. Y esto implica no solo que tiene que pagar impuestos por sus rentas de fuente extranjera, si las hubiera, sino que también tiene que presentar declaraciones juradas Claro, en Argentina. claro. Porque el sujeto del exterior, si no tiene presencia en Argentina, el pagador le retiene el impuesto a las ganancias, lo ingresa y no hay más obligación para el sujeto del exterior. Ahora, Sergio, te hago una pregunta acá, ¿no? Porque el supuesto uno me parece clarísimo y creo que, creo que ni siquiera tiene que estar en la ley, ¿no? Sí, Ahora, el supuesto 2, 3 y 4 me parecen como muy absurdos. Es decir, esto de que si yo mando ingenieros, ¿no es cierto?, a hacer ¿cómo se llama?, a prestar un servicio de know-how, pero que son, digamos, una herramienta del contrato firmado entre las dos partes, ¿no? Uno del exterior, otro acá, sí. pero parte del servicio que tengo que mandar ingenieros a la Argentina para que fiscalicen el avance de obra. Digamos, el hecho de que una de las partes del contrato mande a la República Argentina ingenieros para fiscalizar la obra, sea por 3 meses, por 6 meses o por 2 años, convierte, digamos, esa situación, ¿no es cierto?, en establecimiento permanente. Bueno, depende del plazo y lo que vos decís tiene mucho sentido y te voy a decir te voy a decir una razón que me parece importante. Esta creación del establecimiento permanente por la prestación de servicios es una creación de los países importadores de capital para tratar de alcanzar materia imponible que de otra forma no podrían alcanzar, pero los países miembros de la OCDE o el convenio modelo de la OCDE, el supuesto de prestación de servicios no está previsto como dando lugar al nacimiento de un establecimiento permanente, si bien se admite que los países pueden incluirlo en sus legislaciones, la definición del modelo convenio no incluye la prestación de servicios. Entonces, eso está un poco relacionado con lo que vos estás mencionando. Y te traigo otro tema que hoy está que se analiza y que está sobre la mesa, quizás uno de los temas más importantes de establecimiento permanente bajo la nueva normalidad es si una persona trabajando en Argentina, contratada por un sujeto del exterior, un programador, diseñador de software, marketing digital, que Claro, trabaja para un tercero, si es un establecimiento permanente y no claro, trabaja desde la sede de la empresa, claro, trabaja desde su casa. tal cual, Quizás. ¿Es un establecimiento permanente? tal El cual. sujeto del exterior que contrata programadores en diferentes países del mundo, ¿tiene un establecimiento permanente en cada uno de esos países? Bueno, eso es lo que se está discutiendo hoy. Wow, claro, no se me había ocurrido, pues. Dentro de esta lógica, suena lógico, digamos, ¿no? Mirá Exacto. vos. Y con lo cual, digamos, esto de alguna manera, si uno quiere hacer una planificación impositiva eficiente, esto te obliga a tener un contrato de no más de 6 meses. Sí, y te sumo, y hay que hacer y lo vamos a ver en el caso ahora particular, pero es muy importante analizar, delimitar las funciones de cada una de las personas y de las entidades que intervienen en un proceso complejo como el del caso, porque es la ampliación de una planta, y esto nos lleva a un caso que se ve bastante seguido, que es el de entrega de una planta llave en mano, que hay servicios que se prestan del exterior, provisión de materiales, mano de obra, construcción de una obra civil. Es muy importante analizar y delimitar qué rol cumple la sociedad del exterior, una sociedad local que construye y bajo qué condiciones o circunstancias puede existir un establecimiento permanente o no. Es un tema muy importante de planificación. No, y además imagino que esto que estamos conversando, en todo lo que tiene que ver con industrias de capital intensivo, le hace oil and gas, minería, bueno, la industria, ¿no es cierto?, de petroquímica, ¿no? Eh, Esto es, digamos, de todos los días, De todos los porque días. es de todos los días, ¿no?
Sí, porque estás permanentemente importando know-how, tecnología, ampliación de plantas, maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no? correcto. Como te decía al principio, el análisis de las condiciones para que se configure un establecimiento permanente es un análisis diario de casi en cualquier industria, te diría. Especialmente hoy con la posibilidad que te mencionaba recién de que la gente trabaje desde cualquier punto. Y vos recién me respondiste una pregunta que te iba a hacer, pero te la voy a volver a formular. Si esto de establecimiento permanente de alguna manera es una creación de los países importadores, ¿no es cierto?, de tecnología o de know-how. El concepto de establecimiento permanente eh, no es una creación de de los países importadores, tiene muchísimos años. Lo que sí ha ido es variando y se han ido agregando supuestos o haciendo Mm, modificaciones o cambiando la entiendo. prelación entre los supuestos. Lo Entiendo. que yo digo que es una creación de los países importadores de capital a través del modelo de convenio de la ONU es el caso específico de los servicios. Claro, claro, te entiendo. Y otro caso, los países industrializados, el plazo, el umbral para que exista establecimiento permanente en el caso de obras, en el caso de servicios, que nosotros dijimos que era 6 meses, en los países industrializados suele ser de 12 meses, con lo cual es más difícil que la presencia tenga la permanencia de 12 meses para calificar como establecimiento permanente. Nosotros obviamente tomamos elementos de los dos modelos, pero muchos elementos del modelo ONU que es para países importadores de capital. Ahora, acá no me quiero meter, obviamente, en política económica, ni mucho menos, ¿no? Pero suena como medio contradictorio, ¿no? Que un país que necesita de tecnología y know-how termine castigando la importación de tecnología y know-how, generándole un costo impositivo a aquel que lo exporta, ¿no? Digamos, no quiero entrar en ese debate, pero te lo dejo así como reflexión, Es la discusión a diaria en materia de impuestos que tenemos en Argentina. Ah, Acá la diferencia que veo, primero, un tema que es importante es que no hay tanta, no proliferan los casos en los que la FIP y la justicia haya resuelto sobre establecimiento permanente, con lo cual no es algo que vemos a diario. Y acá lo que intenta el legislador es captar una riqueza que entiende que por la presencia significativa o la presencia preponderante que ese sujeto del exterior tiene en Argentina, debería tributar en Argentina. ¿y cuáles son entonces, para ir cerrando, Sergio, digamos, las principales enseñanzas del presidente Solvay entonces? El precedente Solvay fue resuelto por el Tribunal Fiscal y deja dos conclusiones que para mí son importantes. Lo que la FIP pretendía no era alcanzar, en este caso, una riqueza que no hubiese estado grabada, sino que consideró que aplicaba un régimen de retención de impuesto a las ganancias diferente al que aplicó el contribuyente, porque consideraba que existía un establecimiento permanente, y por lo tanto debió haber practicado el contribuyente local una mayor retención. La FIP dijo, te reclamo esa mayor retención que no hiciste, y el Tribunal Fiscal termina resolviendo en base a todo esto que te conté, es la sociedad del exterior no realizó la obra en Argentina, solamente prestó una asistencia, suministró un know-how, eso no configura un establecimiento permanente. Y si bien después envió personal, una vez terminada la ampliación, envió personal durante varios años para prestar servicio de asistencia técnica, está probado que ese personal no estuvo más de 58 días por año promedio, está lejos de los 6 meses que requiere la norma. Entonces acá Mm, no existe un establecimiento permanente. Sobre esta base, las dos conclusiones relevantes que deja el fallo, en primer lugar, demuestra lo importante que es delimitar, como te decía antes, las responsabilidades de cada persona, de cada entidad que interviene en esta operatoria compleja, como es la ampliación de una planta productiva, y lo importante que es medir qué funciones se prestan desde el exterior y qué funciones se prestan desde Argentina. eh, valida valida la estructura en la que un servicio o un know-how que se presta al exterior sin presencia en Argentina no genera un establecimiento permanente y valida que los empleados o personal que no estuvo más de 6 meses en Argentina no genera un establecimiento permanente, valida un esquema que nosotros hemos seguido. mm, Y el otro punto que me parece importante y que es más general
es que los pocos casos que ha habido de establecimiento permanente, la FIP se ha focalizado en cuestiones instrumentales, cómo analizar si se hizo una retención más alta o más baja, no se practicó retención, cuando el propósito del concepto de establecimiento permanente, como hablamos, es que la FIP pueda alcanzar una materia imponible que si no existiera un establecimiento permanente no podría alcanzar. No importa si hubo, no debería importar la retención que se hizo o no se hizo, sino si puedo grabar, si puedo alcanzar una torta más grande Claro. de la que puedo alcanzar sin establecimiento permanente. Bueno, eso en este caso no se ve y no es el propósito de la FIP. Con lo cual, con lo que nos decís, daría la impresión como que, bueno, el precedente Solvay se torna incluso mucho más interesante entonces, como Sí, precedente, ¿no? correcto. Así que buenísimo. Bueno, Sergio, la verdad que por lo menos por mi lado he aprendido muchísimo sobre establecimiento permanente. Son esas cosas que uno escucha, pero viene bien a veces conversarlas con especialistas para aprender más. Así que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y nos hayas compartido este caso tan, pero tan interesante. Un placer, gracias a ustedes por la oportunidad de participar. Te mando un saludo. Nos vemos pronto, gracias. Adiós, chau, chau.